La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el derecho de las mujeres a abortar en ese país a través del caso Roe contra Wade y ahora cada estado deberá decidir si lo permite. Nuevas filtraciones le pegan al fiscal Alejandro Gertz Manero. Ahora se le escucha presuntamente presionando y negociando con el papá de Emilio Lozoya. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de viernes. Qué maravilla que es viernes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Mi Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, aquí terminando la semana. Semana pesadita, la verdad. Semana pesadita. Pero qué bueno que ya está acabando. Adiós, gracias que sí. Uh-huh. ¿Ya viste la nueva playera de México? No. ¿Está padre? La filtró, fíjate que la filtró ayer. A ver. León Krause. Puso ¿sí? un tuit en donde se le ve a sus hijos portar la... ¿Y por qué él? O sea, nada... Mira, yo no sé si se le envió a Adidas Ajá. y la subió. No sé si Adidas ya se la había enviado a más personas y les pidió no subirla hasta el día de la presentación. O no sé qué pasó honestamente, pero... Pues está linda, ¿no? ¿Ya la viste que están sus dos Sí. hijos ahí? O sea, digamos, no quita nada del clásico. Verde, ¿no? O sea, del Que tricolor. ya regresa al verde, porque la Ajá. selección mexicana hace mucho que no usaba playera verde. No, tienes razón. Estábamos que entre blanco y Blanco y negro. Ajá. Hace mucho que no usábamos verde. Tienes razón. Creo que en el Mundial pasado no utilizamos verde, porque te acuerdas que era la blanca, una naranja que estuvo también en Brasil, que era como sí. Charlie Brown, que esa me gustaba mucho. Sí, la de las rayitas. Exactamente. El último que fue el de Alemania, pues creo que en 4 años no hubiéramos usado el verde. Pues qué bueno que se regrese al verde. Está bonito el diseño superior, ¿no? Como con las líneas. Un Que es como estas plumas aztecas, ¿no? Ándale. Aunque igual también sigue como las líneas Charlie Brownescas, ¿no? Ajá. No sé si es como un homenaje a eso. Cambia el escudo de la federación, que a mucha gente no le gustó. Con Que dice que es está muy como un águila. hipster, sí. Sí. Que el escudo original de la Federación Mexicana de Fútbol se parecía más al de la bandera. Sí. Y este está más... Y está como muy grandote, ¿no? Ajá. Necesitaría verla aquí en vivo como para qué tan grande está ese escudo, pero... Y atrás tiene un... ¿cómo le llamarías tú que sabes de estos temas? Ese es Quetzalcóatl. Tiene un Quetzalcóatl. Ujú. ¿Es dios de la guerra? Pues no, del viento y de... O sea, en realidad es la serpiente emplumada, pero... No, de la guerra era Huitzilopochtli. Pues entonces es como referencia a una serpiente emplumada. Sí, yo creo que eso es... Con los patrones y con... Exacto, con- porque sí, o sea, como que caen las plumas, ¿no? Y luego ya como que no hay plumas. Y tiene estos vivos en rojo en los hombros. Ajá. Quien lo quiera ver puede entrar a la cuenta de León Krause en Twitter Ujú. y ver a sus dos chavos portando la playera que vamos a usar en el Mundial. A mí no me gustó, ¿Nada? me parece espantosamente fea. ¿Por qué? Uno, porque odio Adidas. Ok. Me revientan los diseños de Adidas. Ya no nos vas a poder patrocinar ahorita, pero bueno, pues... Poncho así de, perdona a todos, ya saben que Juan Pablo es muy pasional. Ya no necesariamente siente lo que está diciendo. Esa comida que teníamos pendiente gente de Adidas, pues ya no. Pero bueno, gracias. Entonces, ¿no te gusta? No me gustó nada. A mí me gustan... Ya es que también cada vez estoy más viejito y cada vez estoy más por lo clásico. Ajá. Me gusta mucho la de México 86. Que era verde completamente, con un cuellito en blanco. Ah, sí. escudo. Sí, ya me Y acuerdo. mira que esa era de Adidas o de Umbro, no me acuerdo. Sí. Y las 3 rayitas aquí. Me parece hermosa, sencilla. Los de Adidas siempre le están metiendo patrones y diseño y... No me gusta el cuello así que es como medio redondo. A mí me gustan Sí. los cuellos en vez. Me gusta que tenga como el cuello de polo. No me gustó nada. Entonces ni te la vas a comprar. Ni me la voy a comprar. Ni que te la manden de regalo. Ni que me la manden de regalo. Porque ahorita vamos a perder los 3 partidos.
Sí, pues Hace mucho que yo no compro una playera de la selección. Y tú sabes que yo soy muy deportivo Sí. y muy de playera de los Celtics y de los Patriots y de los Red No, Sox. y de la selección sí paras todo para ver a la selección, ¿no? Pero hace mucho que no me compro una playera de la selección. Mucho. Pues esta no va a ser. No. De pronto me compro más como la chamarrita, ya sabes, Ujú, de ujú. la selección y así. De pronto. Pues Luego sí. en Instagram hay cuentas de, no sé si has visto, playeras deportivas como clásicas. Ah, claro. Muy No, bonitas. y las colecciones pues son... Muy bonitas. Ahora sí que no cualquiera tiene tantas, ¿no? Y de todos los países. La de Estados Unidos es hermosa, la de la selección me encanta. ¿Es Que ellos blanca? siempre han estado con Nike. Ajá. Que No sí sé- te gusta. Me encanta, me fascina. ¿Te acuerdas que estuvimos con Nike una época que fue la del Mundial, creo que fue del 2010 o 14? Ujú. Que teníamos como una B blanca aquí en el pecho. Ah, claro. Y la Sí, palomita sí, sí. de Nike es muy bonita. Pues sí. Pero pues ahorita estamos con Adidas, ¿no? Me choca. Vamos a terminar con Homa o con... Bueno, Atlética tuvimos un rato. Que no estaba fea la de Atlética. No, pues esa es más noventera. Ellos trajeron, 2000 era principios. Sí. Ellos trajeron de regreso el guinda Claro. a la selección. Que usamos también en el Mundial el guinda. Ujú. Que ese es como el clásico de la selección, que era guinda. Sí. Y ahora le han metido la playera negra, la blanca, la naranja, la verde, la guinda. Pues, verde me parece que está bien regresar a Back to the Basics, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo. A mí no me parece feo el diseño, pero pues yo qué voy a saber, ¿no? Espantosa me parece. Horrible. Saludos, compañeros de Adidas. Hagan ya bien su trabajo, por favor. Híjoles. Dejen de estar cobrando de a gratis. Y poniendo a los becarios de diseño a hacer las playeras de la Dios selección. Poncho. A ver. Muchas veces decimos día histórico, día histórico, día histórico. Hoy sí es un día histórico Sí. con la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de revertir el precedente del caso Roe v. Wade, que hace referencia a al derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y al derecho que tienen las mujeres a la privacidad, porque está también basado en esa 14ª enmienda. ¿Qué pasó hoy? Con un voto de 6 en contra de 3, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tiene 9 integrantes, 9 siempre número impar en las cortes para que se pueda tomar el voto de calidad y nunca quede en un empate. Ujú. Y déjenme darles un poco de contexto de lo que fue el caso Roe v. Wade y por qué es como tan famoso el nombre y qué implicaciones tiene para esta decisión que toma hoy la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que echa para atrás el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y por tanto tener la posibilidad de abortar antes de acuerdo. ciertas semanas. Roe v. Wade fue un caso en los 1970s en Estados Unidos, en donde en Texas a una mujer no le permitían abortar. Ella interpone un amparo en las cortes locales de Texas, le dan la razón a la mujer y el estado de Texas lleva el caso a la Suprema Corte de Justicia. Ujú. A esta mujer se le conoce como Jane Roe, Ujú. que no era su verdadero nombre. Pues no. Pero por eso el caso se le conoce como Roe versus Wade, porque la mujer tenía el apellido de Roe o era el alias que le había asignado el gobierno estadounidense, y Wade era uno de los fiscales de Texas que quería impedir el aborto. Exacto. En 71, 72, 73, 74, en uno de esos años, la Suprema Corte de Justicia, con una votación de 7 votos a favor y 2 en contra, siente el precedente legal y jurídico de permitirle a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo y por lo tanto de permitirle a esta mujer, Jane Roe, el abortar si ella sí lo decidía con ciertos lineamientos de fechas y de etapas y de procesos y de métodos. Y fue un parteaguas en la historia norteamericana y en la historia mundial, porque venía justo con una de las olas revolucionarias feministas Claro. de liberación en Estados Unidos. Y la implicación que tiene, más allá del aborto como tal, que muchas veces, y aquí lo hemos platicado, no nos gusta centrarnos en el tema del aborto, Ujú. siente el precedente de que las mujeres
tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus cuerpos, así como los hombres tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Y claramente en una sociedad patriarcal, las legislaciones y las políticas públicas permanentemente, todavía hoy en día y en su mayoría, están enfocadas en la visión patriarcal, en la visión masculina de lo que deben ser las leyes y de cómo las mujeres deben de decidir, cómo los hombres deciden por las mujeres en el sentido de cómo tendrían que vivir su vida. Y lo que marca esta decisión fue una libertad de las mujeres de vivir su vida, su privacidad, como les plazca, como debe ser, todos los derechos para todas las personas y todas las equidades y todas las igualdades. Entonces, fue un precedente muy importante en un sentido simbólico, en el que una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se enfocó en el derecho a la mujer a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus libertades y sobre su privacidad. Y esto lo hablamos también un poquito fuera de micrófonos, pero es un land of the law, como se le conoce en Estados Unidos, cuando ya un precedente es federal y se pueden crear leyes federales a partir de esa decisión de la Suprema Corte. Entonces, eso le dio la oportunidad a Estados Unidos de que las mujeres tuvieran las libertades en el entorno federal para poder decidir sobre su propio cuerpo. En Estados Unidos el debate respecto al aborto pues ha continuado desde ese día y siempre los grupos religiosos y los grupos conservadores han intentado detenerlo y era uno de los precedentes legales más importantes en los Estados Unidos. Pasa el tiempo, pasan los años, Donald Trump satura la Suprema Corte de Justicia con magistrados tremendamente conservadores. Muchísimo. De la ultraderecha de los Estados Unidos, que no representan ni siquiera al sector conservador norteamericano. Y esta semana, la Suprema Corte de Justicia tomó decisiones con respecto al tema de las armas, al tema de los derechos civiles con los Miranda Rights, al tema del aborto. Es decir, en una semana la Suprema Corte de Justicia regresó a Estados Unidos 200 años al pasado con la irresponsabilidad que ha tenido Donald Trump de saturar la Suprema Corte de Justicia con jueces ultraconservadores. Entonces, rápidamente ya para terminar, ¿qué es lo que hace este nuevo precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia? No prohíbe el aborto, echa para atrás la libertad a nivel federal, pero le da a los estados y a los municipios el derecho a legislar sobre el tema. Entonces, de los 50 estados que hay en la Unión Americana, estaremos viendo que hay unos estados que van a prohibir el aborto y hay otros estados que lo van a mantener como una opción legal para las mujeres que así lo decidan. Vendrán ahora entonces esas batallas estatales y locales a nivel legal y las batallas también legislativas. Los estados que sean demócratas seguramente mantendrán abierta la posibilidad para que las mujeres puedan abortar y decidir sobre su propio cuerpo, y los estados republicanos y conservadores seguramente van a cerrarle la llave a esa posibilidad. Pero otra vez, lo que echan para atrás era el precedente que había marcado de decidir sobre su propio cuerpo y de que solamente las mujeres puedan discutir acerca del tema y tomar decisiones respecto al tema. Y por supuesto que pues ya hay infinidad de reacciones, de organizaciones que están llamando pues a manifestarse y a reclamar y a protestar, pues porque esta decisión es pues, o sea, es un sinsentido para el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y como dices tú, o sea, la única manera de explicarlo es que pues por la locura y la necedad de Donald Trump de meter a ultra conservadores que ni siquiera, como bien decías, representa a los más conservadores dentro del Partido Republicano, pues es que se está echando para atrás derechos básicos que ya se tenían pues desde, o sea, digamos, para que Estados Unidos haya aceptado y reconocido esto en los 70, un momento en el mundo en donde sí había una cuestión de liberación femenina y demás, pero eran de avanzada, pues, o sea, fue una decisión de avanzada frente a todo lo que ha venido pasando de los 70, de 1970 para acá, donde, por ejemplo, en México apenas estamos teniendo debates así, digamos, lo primero fue en Ciudad de México a inicios de los 2000, ¿no? O sea, 30 años después, nada más para que dimensionemos lo que significa esta decisión. Y por supuesto, Joe Biden, entre pues que
ya parece más lame duck que otra cosa, pues o sea, pues que es un presidente como sin poder, pues, o sea, sin mayor margen de maniobra, pues sale muy enojado, muy indignado, digo, está bien, ¿no? Ni modo que salga festejando, pues él está en contra de esta decisión, pero pues dice, llamo al Congreso a que legisle de manera federal, ¿no? Esta ley, ¿no? Para que exista ese derecho de la mujer a decidir, y así pues se revierta la decisión de la Corte, lo cual se antoja dificilísimo por cómo está compuesto el Congreso en este momento, y pues seguramente todos los estados de la costa de Estados Unidos mantendrán el derecho de la mujer a decidir, seguramente buena parte de los centrales, empezando por Texas, pues los mantendrán o revertirán el asunto, ¿no? Y será ilegal, y pues habrá que ver cuál es la reacción social de esto, ¿no? Digo, me parece que pues así como lo acabo de describir, pues donde hay demócratas, pues habrá muchas marchas y demás, pero ¿qué tanto van a poder influir? Pues eso también me parece relevante. Ahora, ¿esto influirá en la elección de 2024? No lo sé, o sea, ¿tú qué piensas de eso? Mira, yo creo que esto sí moviliza las bases demócratas. Es decir, sí. Si tú no tenías un tema como demócrata para movilizarte en estos momentos, esto te da una razón. Porque, ¿qué pasa? Tú como demócrata ahorita dices, puta, pues es que, ¿qué digo? ¿La economía está a toda madre? Pues la verdad es que no. ¿Qué digo? Como sociedad hemos sanado y el presidente nos ha unido como nación, pues no, precisamente no. Los trabajos ya están de regreso y ya estamos, pues no. Entonces, la verdad es que la política exterior es un éxito, pues la verdad es que no, es un desastre. Entonces, había muy pocos temas sobre los cuales los demócratas se podían movilizar, y esto les da un gran motivo para hacerlo. Ya lo decía Obama hoy en la mañana en el tuit que publicó, y decía, y él siempre lo dice y me encanta, ¿no? Sí. Porque es entender cómo funciona la democracia. A veces estamos abajo, pero después podemos estar arriba. Y decía, movilícense, salgan a marchar, vayan a tocar puertas, vayan con sus legisladores locales, vayan con sus legisladores federales, pero lo más importante, salgan a votar el 8 de noviembre, no me acuerdo cuándo va a ser esta elección intermedia, porque ahí es donde las cosas se cambian. Entonces, sí creo que esto puede ser un backlash para los republicanos, sí creo que puede ser un factor de movilización para los demócratas. Hablábamos de lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia esta semana. Eliminaron la separación de la Iglesia y el Estado al permitirle a las escuelas privadas religiosas que reciban fondos educativos del Estado para que jóvenes y niños que no tengan acceso para ir al colegio puedan decidir por esas escuelas. Cuando esas escuelas religiosas pues tienen sus propias ideologías, son anti-LGBT, son anti-trans, son anti-libertades, anti-derechos, y entonces, ¿pero por qué el Estado entonces le tiene que dar dinero a esa parte? Hoy dijo, bueno, esta semana la Suprema Corte de Justicia dijo, pues va, permito ese tipo de financiamiento. En un momento en el que Estados Unidos está en crisis con el tema de la violencia y las armas, esta semana la Suprema Corte gringa decidió por la libertad y el derecho de las personas a cargar o a portar armas de manera abierta y en público por un caso que venía desde Nueva York. Entonces, según el precedente legal que sienta la Suprema Corte de Justicia, es legal y constitucional que tú puedas ir por la calle en Nueva York y entrar a un Starbucks con un rifle de alto poder en tu hombro, porque es tu derecho constitucional para protegerte. En la Quinta Avenida. Echa para atrás Roe versus Wade, que es del que estamos hablando. Echa para atrás. Hay un derecho civil muy famoso en Estados Unidos que son los Miranda Rights. Si ustedes han visto cualquier película gringa, cuando detienen a una persona le dicen you have the right to remain silent, everything you say can or will be used against you, el típico, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas se usa. Bueno, eso se llama Miranda Rights. Y lo que el precedente jurídico que sentó la Suprema Corte gringa esta semana con respecto a eso es que si un policía no le lee sus Miranda Rights a un detenido, no está cayendo en ninguna falta de derecho civil, proceso civil en contra de esa persona. Entonces, son 4 decisiones históricas que echan a los Estados Unidos para atrás, que quitan derechos civiles y libertades ganadas a lo largo de los años, y por eso también hay una propuesta demócrata a nivel federal y a nivel legislativo de ampliar
los asientos que hay en La Corte. en la Suprema Corte de Justicia, porque ¿cuál es la diferencia con la Suprema Corte de Justicia gringa a la mexicana? Cuando tú asumes un puesto de los 9 que hay en la Suprema Corte de Justicia, es de por vida. Entonces, Trump fue muy inteligente al nominar, creo que le tocaron 3 o 4, al nominar a personas muy jóvenes, ultra conservadoras, Que sí las hay. que sí las hay, que van a estar ahí a lo mejor 30 o 40 años. Y quitarles esa mayoría en esos momentos es muy, muy difícil. El voto así está, 6-3, 6 conservadores, 3 liberales. Hay uno que ya se va a retirar, va a quedar 5-4, pero los conservadores van a seguir teniendo la mayoría. Entonces, lo que dicen los demócratas es, lo que hay en esa Suprema Corte no representa lo que es el país, no Pues representa no. lo que es Estados Unidos en el 2020-22. Estos brothers siguen pensando en el Estados Unidos de 1776, perdón, de la Sí. fundación, pero pues las cosas en 200, 300 años cambian, y esa constitución que escribieron en aquel momento, pues no es la constitución que necesitas ahorita, y por eso las enmiendas constitucionales, y por eso las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y estos cuates son tan fundamentalistas que justamente se basan solamente en esos padres fundadores y en ese momento, y a partir de ahí toman sus decisiones. Entonces lo que están diciendo los demócratas es, ¿por qué no pack the court, se dice el término? ¿Por qué no saturamos la corte y ampliamos a lo mejor con 2, 3 o 4 o 5 asientos más para que la corte se vaya de 9 a 11 como es en México, o esté de más 9 a plural. 13, y que sea mucho más plural, porque si no nos vamos a aventar 40, 50 años de este tipo de decisiones, y el peligro para la sociedad gringa, que de por sí está dividida con ese tipo de cuestiones, pues es brutal. Y la verdad es que es lamentable. Es una discusión religiosa, que es la pregunta filosófica de en qué momento se engendra la vida. No es una decisión ni una discusión científica, Okay. en lo que está basado justamente el desarrollo de la vida al interior de la madre. Es esta concepción religiosa de, en el momento que el espermatozoide entra al óvulo, en ese momento hay ya concepción de vida. Pues bueno, o sea, si nos vamos a debatir sobre fantasías y monstruos y la fregada, pues hagámoslo. Pero no son las bases. Y es lamentable lo que esto le puede ocasionar a las familias, a los niños, y sobre todo, y más importante, a las mujeres, Pues sobre todo. que no tienen una libertad y un derecho absoluto para decidir sobre su futuro, su cuerpo, en diferentes casos y escenarios, ¿no? Y pues basado en En fantasías. y en creencias de siglos en plural anteriores, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es tristísimo. Hemos tenido programas muy tristes, pero ojalá exista esa movilización y La va a haber. convencimiento La va a de los demócratas y pues, sobre todo de los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos, pues para mover esos números en el Congreso que se va a renovar. Se va a renovar toda la Cámara de Representantes Y creo que son 30 estados, ¿no? Que Y- habíamos el otro día. y no me acuerdo cuántos senadores, ¿no? Pero la cosa es que se revierta eso para que puedan pasar leyes que pues permitan ya sea reformar a la Corte o ya sea pues volver ley federal pues el derecho de la mujer a decidir y pues que de alguna manera queden protegidas y pues que o sea, los derechos, ese tipo de derechos no deberían ya estarse discutiendo como lo estamos haciendo ahorita, pero es complicado y es tristísimo lo que estamos viendo allá en Estados Unidos y que ojalá tampoco sea una ola, ¿no? De pues que termine avanzando en el mundo, ¿no? También habrá que ver. Es el eso. gran peligro. De acuerdo. Porque es un caso para estudiar los planteamientos que hace la Suprema Corte de Sí. Justicia, y que seguramente pues muchísimas otras cortes en el mundo estarán pendientes de cuáles fueron sus argumentos utilizados y serán utilizados de la misma manera. Exactamente. Entonces, pues ojalá no sea así, pero pues hay que estar atentos, atentas y pues obviamente pues estar pendientes de cómo va la discusión y sobre todo la elección, porque pues ahora sí que hasta está extraño decirlo, pero pues concuerdo con Obama, ¿no? O sea, pues todo se decide y todo se puede cambiar en las dos cámaras de Estados Unidos. Y me encanta su frase que dice, don't boo, vote. Exactamente. O sea, no mentes madres, no abuchees, Ujú. vota. Es ahí donde puedes hacer la diferencia y cambiar las cosas. Y eso aplica Es para hermoso, todo, ¿eh? es hermoso, La es verdad, hermoso. La verdad. Bueno, Poncho. rápido. Ajá. Dale. Pues ayer se dieron a conocer nuevas filtraciones, audios de llamadas entre el fiscal general de la República
y el papá de Emilio Lozoya, además de el subprocurador, ¿no? También mano derecha de Hertz Manero. Son, si mal no recuerdo, 5 audios muy cortos, ¿no? Me resulta preocupante en primera que, y aunque no es el centro de la discusión, pero que ahora sí son filtraciones y grabaciones directo dentro de la Fiscalía General de la República, porque es del conmutador, le contesta a la secretaria, y los comunica con los funcionarios. Entonces ya no es como en la casa de Hertz Manero, ¿no? Que ahí hay, creo que, una complicación adicional. Y bueno, en el primer audio, que seguramente es el que más se difundió, pues sale Hertz Manero reclamándole, le llama Hertz Manero al papá de Lozoya y le reclama que le notificaron que la familia Lozoya inició un amparo, ¿no? Y da a entender, pues es que yo no juego doble, ¿eh? O sea, échense para atrás. Y entonces el papá de Lozoya se pone un poco nervioso y dice, no, es que el abogado se nos adelantó. Que habla del fiscal de hierro, ¿no? ¿Cómo se llama? No. Sí. Bueno, es... Coello, ¿no? Sí, según yo sí. Exacto. Coello. Pero bueno. Y entonces dice, no, ¿cómo cree, fiscal? Pues nosotros jugamos derecho. Y yo digo, estoy parafraseando, ¿no? Sí. Los voy a poner en orden. Dice, pues sí, porque además ese abogadete que ustedes tienen, y le sugiero que además cambie de representación. Entonces, o sea, hasta le dice que cambie de abogado para que Coello. Javier Coello, sí, lo tenía aquí. Javier Coello Trejo. Y pues ya, o sea, casi le mienta a la madre, ¿no? O sea, al papá de Lozoya y al abogado. Y pues te deja ver, uno, la negociación que existe entre la familia Lozoya y el fiscal general de la República. Y después viene otra serie de llamadas donde se da a entender que la fiscalía le recomendó, por ejemplo, pedir a médicos cuestiones como constancias médicas respecto a la mamá de Emilio Lozoya para evitar que fuera detenida o fuera procesada dentro de la cárcel, porque también está implicada en el caso, ¿no? Y así, digamos, son esta serie de cuestiones. Ahora, sabemos que Lozoya pues está, lo digo entre comillas, colaborando con el gobierno mexicano, porque pues por eso es el acuerdo de que inicialmente no estaba en la cárcel, ¿no? O sea, no estaba en la cárcel porque iba a brindar información y videos y nombres. Después, cuando ya se le votó y andaba en el Junán comiendo pato muy público, pues lo metieron a la cárcel. Pero la verdad es que no ha dado nada de información. Uno entendería que hay cierto diálogo con las autoridades, pero yo sinceramente pues no sé si es hasta ese nivel de diálogo en donde te estén recomendando qué documentos sacar o qué abogado debes tener como para que la fiscalía no se enoje contigo. Que ahí es donde me parece que está lo grave de la situación. Sí, a ver, la conversación no es la correcta. Hoy el presidente López Obrador hablaba en la mañana de esta área de oportunidad, de este criterio de oportunidad. Sí. Y la verdad es que en nuestro país no estamos acostumbrados al tema de testigos protegidos, que es finalmente la figura que le estaban proponiendo a Emilio Lozoya. Porque una cosa es el caso y otra cosa es el proceso, pero en cuestión de proceso no me parece que sean las formas de un fiscal general el negociar de esa manera un caso de testigo protegido o de criterio de oportunidad, como ustedes le quieran llamar. El presidente decía hoy en la mañana, bueno, es que nosotros estamos a favor de los testigos protegidos, es una figura que promovemos por la reparación de daño, por el dinero que pueden regresar, por la información que nos pueden dar, y eso me parece válido. Pero cuando tú escuchas la llamada y cuando escuchas las formas del fiscal y cuando escuchas las conversaciones y cuando escuchas la manera de expresarse, claramente es más un caso político que un caso legal, que un fiscal general de la República armando sólidamente un caso para encontrar a los responsables o para que ese criterio de oportunidad valga la pena, que más un tema político de negociación y de crítica a los abogados y de amenazas y de poder, y creo que eso devela mucho en la conversación y en las palabras. Entonces, si Emilio Lozoya hubiera sido un testigo protegido, que hubiera tenido la información suficiente como para ser considerado dentro de este criterio de oportunidad, me hubiera parecido válido, pero la verdad es que es un caso que desde el inicio generó más dudas que certezas, que fue manejado terriblemente. El fiscal está muy expuesto con estas llamadas. Digo, hay quien bromea que ya tiene más audios que Michael Jackson y que los Beatles grabados. Pero la verdad es que no sabemos cuántos más hay y de qué hay, pero ha sido un caso
que le ha perjudicado mucho al gobierno del presidente López Obrador. Ha sido un caso que le ha perjudicado tremendamente al fiscal Alejandro Gertz Manero. Y por otra parte, ayer creo que nosotros como periodistas vivimos como un momento muy incómodo. Uy, sí. Que no tendría por qué ser. En el que de pronto como medios de comunicación te empiezan a decir, oye, salió este audio. E informativamente todo el mundo se queda paralizado por el presidente que hay contra Mario Maldonado, que él vio un audio en YouTube o le avisaron de un audio en YouTube y él lo publicó en su Twitter y ahora está siendo perseguido por la fiscalía. Entonces ayer filtran este audio, está el audio y todos los medios de comunicación en chats y demás y periodistas te lo empiezan a compartir. Primero? ¿Quién lo saca? Ya lo sacó alguien, ya lo dijo alguien, porque entonces como que este precedente que también sentó la fiscalía con Mario Maldonado y lo que están haciendo con los audios filtrados impide el correcto ejercicio informativo y periodístico, y creo que ayer lo vivimos por varias horas, ¿no? Sí. En lo que dijo, no, pues ya Loret lo sacó, pues órale, pues vámonos todos entonces. Exactamente. Hay muchos más audios claramente, van a seguir saliendo audios Sí. de Alejandro Gertz Manero, y el presidente López Obrador en la mañana le dio un espaldarazo de nueva cuenta, dijo que era un gran fiscal, que él, no, lo mismo que con Cuitláhuac y con estos otros personajes. Sí. Y mientras tanto, pues el caso de Odebrecht, el caso de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la corrupción durante el sexenio de Enrique, pues todo sigue impune y todo sigue abierto y nos mantenemos en la telenovela de las llamadas. Pues sí, y que seguramente vendrá la respuesta fúrica del fiscal, que yo entiendo que la fiscalía ya abrió una investigación, pero pues digo, nada más recordándole, aunque seguramente le vale, pero pues no le dispare a los mensajeros, pues nosotros nada más estamos informando, señor fiscal, mejor revise sus conexiones para que no lo anden picoteando de filtraciones y lo estén grabando, ¿no? Pues más bien haga su trabajo, porque el caso Lozoya ha dado 0 resultados, salvo el videito ese. 0. Si me paso de buena onda es 0.5, ¿no? Pero la neta no hay nada de resultados del caso Lozoya, y lo único que tenemos son pues, estas grabaciones que dan pena, por decirlo menos. Completamente de acuerdo. Pues ahí está la información. Que tengan un excelente fin de semana, pásenla muy bien. Un excelente plan es que también vuelvan a escuchar episodios de Es Cuanto el fin de semana, sábado y domingo, digo yo. Estoy completamente de acuerdo. Gracias. Esta es la temporada completa. Exacto, toda la temporada. Bueno, agradecemos a ustedes que nos escuchan, compártanos, recomiéndenos por favor. Agradecemos también a todo el equipo de Político MX, de Pols.mx. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias a ti, mi Poch. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Pablo de León, ¿es cuánto? Hasta luego. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.